si Él no estuviera. Amén. Si Él no nos levantara cada día, si Él no nos da ánimo, de pronto estaríamos tirados en un lugar, o en el lugar de la crisis, de la tempestad, en cualquier lugar del camino. Y orábamos para que Dios toque el corazón de nuestros gobernantes, orábamos para que Dios toque el corazón de nuestro presidente, de los hombres que están, de hombres y mujeres que están en el gobierno, que están administrando nuestra nación, ¿ok? De pronto no lo están haciendo como Dios lo está ordenando, como Dios lo ordena. De pronto no están dentro de la voluntad de Dios. Ustedes saben que en todo este tiempo de crisis, de pandemia, nuestro presidente no ha dado su brazo a torcer, no ha pedido ayuda al Altísimo, al gran Yo Soy. Ha seguido usando su propia sabiduría, los propios medios humanos, y no han sido fructíferos, no han dado resultados. ¿Ok? Y nosotros como iglesia tenemos un papel muy importante dentro de la sociedad y dentro de nuestra nación. Cumplimos con un papel muy importante aquí en la sociedad, y como hijos de Dios nosotros no podemos pasar por alto todas las acciones, todas las determinaciones que puede tomar el gobierno. ¿Okay? Y en la mayoría de las cosas, ustedes saben que el gobierno no está respaldando a la iglesia de Cristo, no está respaldando ni los servicios, no ha pedido ayuda ni a los pastores. Es demasiado, pasa por alto lo que respecto al poder de Dios, a la soberanía de Dios. Y nosotros como iglesia nos toca orar. Nos toca interceder por nuestras autoridades, por los congresistas, por cada ministerio de gobierno, en el gobierno de trabajo, de educación, de economía, porque la iglesia, nosotros, los seres humanos, los que creemos en el Señor, somos afectados o somos influenciados a través de las decisiones que ellos toman. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Nuestra actitud debería ser que sigamos perseverando en la oración, porque la oración es lo único que mueve la mano de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios para nuestra nación. ¿Sí? La Biblia declara en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, si mi pueblo, o si una nación, o si las familias se arrepienten, invocan mi nombre, dice la palabra de Dios, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. No hay otra forma de que Dios pueda sanar nuestra tierra, no hay otra forma de que Dios pueda oír nuestras oraciones, no hay otra forma de que Dios pueda escuchar o sanar una nación. Lo que nuestra nación y las naciones necesitan es sanidad. Lo que las naciones de la tierra necesitan es la intervención de Dios. Ahora, Dios no interviene por sí solo, Dios interviene a través de la iglesia. Quiero que me escuche bien claro esto. Dios no interviene por sí solo, ¿ok? Dios interviene a través de la iglesia. Siempre hubo, según la Escritura, siempre hubo en toda la historia de la Biblia un hombre o una mujer, alguien que sea el vehículo para que Dios use para traer liberación, para interceder, para liberar esa nación que estaba pasando momentos difíciles, ¿ok? Entonces, hasta ahora nuestros gobernantes no entienden eso. Entonces nosotros tenemos que seguir orando por nuestros gobernantes regionales, por nuestros alcaldes, porque son ellos que mientras estén en el gobierno, ¿ok?, van a traer lamento al pueblo, a la nación, o van a traer alegría, porque la Biblia es muy clara en cuanto al gobierno, que cuando el justo gobierna, los habitantes se alegran, disfrutan o pueden realizar sus actividades correctamente, agradeciendo a Dios por la vida, por todas las cosas que Él mismo nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que seguir orando, porque tenemos un presidente regional, hablo de la ciudad de Arequipa, que cree bastante en las tradiciones,
cree bastante en la tierra, en la Pachamama, hace pagos, cree bastante en la idolatría, en el paganismo, y ustedes saben que eso no le agrada al Señor. Entonces, si usted se pone a pensar, pastor, ¿qué tanto estamos avanzando como iglesia? ¿Qué tanto estamos afectando a esta sociedad como iglesia? Tenemos largo camino que recorrer, ¿sí? Usted que me está escuchando, yo le pido algo. Yo voy a compartir de pronto algo corto, pero algo por el cual yo quiero que usted se edifique. Continúe en esta carrera. La carrera de un cristiano y de un hijo o de una hija de Dios no es una carrera de competencia, es una carrera de resistencia, de perseverancia, de fe. Nos toca lidiar contra estos hombres o autoridades, ¿ok?, que no quieren doblar sus rodillas delante de Dios, no quieren doblar sus rodillas, no quieren pedir ayuda a nuestro Hacedor, se resisten a ser transformados por el poder de Dios. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Seguir orando. La iglesia es el único vehículo para que Dios cumpla su voluntad en esta tierra. Amén. La Biblia dice en el libro de Salmos 22 que Dios gobierna las naciones. Dios reina en las naciones. Llegará un momento donde estos gobiernos no quieran o resistan demasiado al poder de Dios, que ellos serán sacados de ese lugar. Nosotros no solo podemos orar para que estos gobiernos sean vacados o sean destruidos por Dios. Nosotros tenemos que orar por hombres y mujeres que se pongan a la brecha, hombres que quieran entrar a esos cargos políticos, hombres que quieran entrar a esos cargos en cada área de gobierno, de economía, de educación, del deporte, en diferentes áreas de la medicina, que puedan tener temor de Dios. Yo estoy compartiendo algo que te debe interesar a ti. Sí, porque no solamente significa soltarte algunos textos bíblicos. Tengo que parafrasear muchas de las promesas de Dios que están escritas, de las palabras de Dios que están escritas en la Biblia, pero cómo se lleva a la práctica, cómo llevamos a la práctica cada versículo, cada enseñanza, cada prédica. Las prédicas que nosotros enseñamos no solo tiene que ver con que usted crezca espiritualmente. Usted sabe que cada mensaje que nosotros damos a través de este ministerio es integral, amén. Ministra no solo tu espíritu, sino que también te enseñamos estrategias de cómo liderar dentro de tu casa, en la iglesia y fuera de la iglesia, que es en la sociedad. Y es en la sociedad, es en tu entorno, cómo nosotros debemos comportarnos. Tenemos que tener claro cómo debemos comportarnos ante las demás personas. Cómo Dios va a cumplir su voluntad en esta tierra, en esta ciudad. Cómo Dios va a cumplir su sueño. Y hoy quiero hablarte un poco sobre cuál es el sueño de Dios para la tierra. Cuál es el sueño de Dios para con nosotros. Amén. No sé si me está entendiendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo quiero que aprenda la palabra. Hay diferentes formas de ministrar la palabra. La mejor manera de ministrar la palabra es enseñándote, es ayudándote a entender lo que Dios quiso decir en cada tiempo, en cada temporada. Hoy estamos viviendo una temporada muy difícil, pero donde estoy seguro que Dios está preparando a su iglesia, Dios está preparando a su pueblo, a sus hijos para una temporada diferente. Para eso es necesario las pruebas, los procesos. La semana pasada hablamos sobre las pruebas, los procesos. Dijimos que las pruebas eran muy necesarias en nuestra vida porque probaban la autenticidad de la visión que llevamos. Mira qué tremendo lo que aprendimos la semana pasada. Las pruebas prueban la autenticidad, la originalidad de la visión que nosotros llevamos, de la visión que nosotros tenemos. Dijimos algo muy cierto, que la mayoría de problemas
vienen por falta de tener una visión. No quiere decir que no vamos a ser probados, pero la mayoría de problemas, de cargas, de pérdidas, de fracasos, tienen que ver por falta de tener una visión. Yo te voy a decir algo muy, muy certero. En base a lo que yo he pasado, he vivido con Dios, de pronto no tengo 1000 años viviendo aquí en la tierra, pero los años que vengo sirviendo al Señor en mi vida he sido probado de diferentes formas. Ninguna de las pruebas, ninguno de los procesos que yo he pasado han sido para matarme o para destruirme. No creo que Dios use las pruebas para destruirnos a nosotros como creación. Creo que Dios usa las pruebas para fortalecer nuestro carácter, para probar nuestro carácter, para limpiar nuestras vidas, para probar si es que lo que tenemos nosotros, lo que hemos creído de Dios, se puede llevar a cabo en el futuro, ¿ok? Y Dios nos va preparando. Tomamos un ejemplo de que cómo las fábricas de vehículos toman a un vehículo como un prototipo. Si fue creado para que ese vehículo camine o recorra a 300 kilómetros por hora, metiendo todo el acelerador, entonces ese prototipo tiene que ser probado a cómo fue, de acuerdo al propósito por el cual fue creado, ¿ok? Entendimos que si no da la talla, no es ese vehículo no pasa la prueba, va a ser descartado inmediatamente. ¿Sí? Si nosotros no tenemos principios, si nosotros no tenemos propósitos en la vida, si nosotros no tenemos una visión clara de lo que Dios ha puesto en nosotros, posiblemente los problemas nos van a rodear. Los problemas van a seguir de continuo en nuestras vidas. Entonces, no es lo mismo vivir de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. No es lo mismo vivir de pérdida en pérdida y decir que Dios está con nosotros. Hay que aprender a diferenciar, ¿okay?, los procesos de Dios. Entonces yo quiero compartirte el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios, pastor? ¿Cuál es el sueño de Dios? Dios tiene un sueño y Él te quiere en su equipo. Es lo que yo quiero enseñarte en estos momentos. Dios tiene un sueño y Él quiere que estés en su equipo. Amén. ¿Cómo ayudamos a cambiar nuestra nación? ¿Cómo ayudamos a cambiar nuestra sociedad? Orando nada más. Sí, la oración tiene poder, pero te dije algo hace un momento. Usted y yo somos el vehículo de Dios para llevar buenas noticias a esta nación. ¿Cómo podemos nosotros orar por nuestros presidentes y decir, Señor, saca a ese mal hombre o al que está gobernando mal, sácalo de ese lugar? Si nosotros no preparamos personas que puedan ocupar ese lugar, porque posiblemente si nosotros oramos para que salga ese presidente, la pregunta es, ¿vendrá uno mejor por sí solo? ¿Vendrá un presidente mejor a gobernarnos por sí solo? No, va a venir otro teniendo hambre de poder, teniendo sus propias convicciones. De pronto llega otro hombre u otra mujer con más perversión en su vida, con más inmoralidad en su vida o con más corrupción en su vida. Entonces lo que nosotros necesitamos es preparar la iglesia. Por eso es que vuelvo a recalcar, cada palabra, cada enseñanza, si usted revisa cada prédica que está colgada en las redes sociales, usted va a entender que ahí hay una enseñanza de cómo prepararte para servir en la sociedad. Entonces el sueño de Dios es que Dios quiere que seas parte de su equipo y aquí tiene mucho que ver cómo está preparándose la iglesia, cómo estamos entrenando a esos líderes. Mucha gente, te hablé también del miedo, mucha gente está con miedo, con pánico. Mañana nos vamos al cielo. La gente piensa que Dios ha creado la tierra para entregárselo a nuestros enemigos y de pronto y nosotros como que tenemos que irnos al cielo inmediatamente. Quiero decirte que el sueño de Dios no consiste en enviar gente al cielo.
Voy a volver a repetir, el sueño de Dios no consiste en enviar personas al cielo. El sueño de Dios, la voluntad de Dios, tiene que ver con que el cielo descienda a la tierra. Amén. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Cuántos están escuchando esta palabra? La voluntad de Dios, el sueño de Dios, tiene que ver con que el reino de Dios venga a la tierra. La voluntad de Dios venga a la tierra. El cielo descienda a la tierra. El gobierno de Dios, la forma, la cultura de Dios, la forma de administrar, la forma de amar, porque es el modelo lo tiene el reino de Dios, el modelo de cómo vivir en la tierra lo tiene Dios. Yo no sé cuántos pueden glorificar el nombre del Señor. Entonces yo no puedo sembrarte pánico a través de una prédica, yo no te puedo sembrar miedo, temor, yo no te puedo sembrar, inestabilidad en tu vida, en los anhelos, porque los planes de Dios son perfectos. Los planes del Padre, de nuestro Padre, son buenos para ti. Escucha, mira, yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que eso lo tenemos los seres humanos. Yo no puedo estar sembrando terror en mi familia. Si yo como padre natural, entendido, que tengo un sentido común, que tengo emociones, que tengo sentimientos, yo no puedo estar sembrando pánico en mi esposa, en mis hijos. Yo no le puedo decir, se va a acabar el mundo, amor, ya no trabajes, ya no estudies, arrinconémonos por allá. ¿Dónde nos vamos a escapar? ¿Dónde nos vamos a aislar? Yo no puedo hacer ello, porque yo soy un papá que tiene una proyección para sus hijos del futuro. Yo tengo que reaccionar como un padre, como un líder responsable. Por eso es que los líderes, es importante aprender del liderazgo. Todo hombre, estábamos enseñando que dentro de cada uno de nosotros hay un líder escondido, pero la mayoría no ejerce su liderazgo por falta de valentía, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. La mayoría tiene dormido su liderazgo, sus dones, su potencial dentro de ellos. Pastor, ¿qué me está enseñando? Te estoy enseñando algo integral, algo que te va a ayudar a conectarte con Dios, algo que te va a ayudar a conectarte con tu familia y algo que te va a ayudar a conectarte con la sociedad. Yo no estoy hablando de que la iglesia tiene que aislarse. La iglesia no tiene que aislarse. La iglesia tiene que prepararse. Tiene que entender la revelación en su corazón de quién es el Dios que tiene, quién es el Padre que tiene. La iglesia tiene que entender quién es el Dios que te llamó, quién es el Dios que te cubre, que te guarda. Porque no solamente vamos a pedir auxilio. Él no es el Dios bombero, el Dios policía, solo para resolver nuestros problemas. Se acerca la Navidad y Él no es el Dios Papá Noel para que pueda traernos regalitos a nuestra casa, a nuestra familia. Él es el soberano, Él habita la eternidad. Él es el alfa y la omega. Y nosotros somos sus hijos. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y lo que la iglesia tiene que hacer, los líderes, los mentores, los pastores, los profetas, los apóstoles, los misioneros, tienen que preparar a la iglesia. Entonces, el sueño de Dios no consiste en enviar personas al cielo, porque Dios habita en los cielos. Y dice la Biblia en el libro de los Salmos que Dios ha creado la tierra para que sus hijos la habiten, la gobiernen. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces usted tiene que pisar tierra significa que usted sepa que usted es un ciudadano en la tierra, un hijo y una hija de Dios. Y que mientras Dios no te termine o no dé la orden de que te vas a ir al cielo, pues no te vas. Aquí tienes que cumplir tu tarea, tu asignación. Mientras Dios no diga que te vas al cielo. Es por eso que aún si estás pasando por una enfermedad, si Dios no ha determinado, si en la visión de tu vida tú no has visto que te mueres antes de tiempo, entonces no le estés dando atribución a la muerte y a la enfermedad. Lo que tienes que hacerte es que conectarte con el mapa de tu destino, con el mapa de tu vida y empezar
a entender que si tú todavía estás soltero, hay muchas cosas que tienes que realizar todavía. Hay muchas cosas que tienes que hacer en esta tierra. Si tú estás casado, tienes que saber cómo cuidar tu matrimonio. Si tú tienes hijos, tú no tienes que estar pensando, hermano, que vas a desaparecer de la tierra. Estás llamado a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios tiene que ver con que tú tienes un llamado, una asignación, tienes dones, tienes potenciales y tienes que hacer diferentes actividades aquí en la tierra que tiene que ver con el sueño de Dios. Yo no te estoy diciendo que tú vas a ser el superhéroe, tú no vas a ser la Mujer Maravilla, no te estoy diciendo que tú vas a ser el David que va a matar al gigante. Posiblemente solo seas parte de la película o parte de todos los participantes de los que Dios ha llamado en esta tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces repite conmigo: yo soy una pieza clave dentro del sueño de Dios. Aleluya. Vamos iglesia, muévase, actívese en su lugar. Repita conmigo: yo soy una pieza clave dentro del reino de Dios. Yo soy una pieza clave dentro del rompecabezas que Dios tiene para esta tierra. Porque si usted no entiende cuál es su lugar, su posición, cuál es su asignación, si usted no entiende que en medio de cualquier situación que usted esté pasando, usted va a rendirle cuentas a Dios, entonces usted va a ser irrelevante. Yo no creo que la gente irrelevante haga algo en esta tierra. Yo no creo que si usted se siente nada, si usted se siente vacío, si usted se siente hueco, si usted se siente que no tiene a dónde ir, entonces usted tiene que inmediatamente buscar al dueño de la vida, al que le dio un nombre, aquel nombre que es sobre todo nombre, aquel que te llamó. Quiero decirte que yo no vivo en una burbuja espiritual. Yo no te pido que vivas y que te aísles en una burbuja espiritual. Yo soy espíritu. Mi espíritu se conecta con Dios, recibe la palabra, entiende la palabra. Soy un ser humano, pero entiendo que tengo que estar interactuando con esta sociedad. Porque si no, yo tendría que decir que esta sociedad, que esta tierra, que este mundo, que esas personas son malos, son malvados, que yo soy el único que me voy a salvar. No es así. Iglesia, entiende, no es así. Estás llamado para relacionarte con diferentes tipos de personas a diario. Estás llamado para interactuar, para encontrarte con personas que menos te imaginas, pero estás llamado a la vez para ser una influencia de parte de Dios sobre esas personas. ¿Cuál es tu motivación de seguir viviendo? Iglesia, familia, hombres, jóvenes que me están mirando, ¿cuál es tu motivación de seguir viviendo? Mi motivación de seguir con vida es que yo tengo que darle vida a otras personas. Es que yo tengo que darle vida a mis hijos, a mi familia. ¿Por qué debes tener una visión? ¿Por qué debes caminar hacia un futuro de esperanza? ¿Por qué debes creer en las promesas de Dios? Porque en cada cosa, en cada momento que tú vivas, algo tienes que hacer para Dios. Eso es lo que te debe motivar. Tienes que ser un hombre de pasión. Tienes que ser una mujer de pasión. Lo que tengas que hacer, tiene que haber dentro motivación, pasión, fuerza espiritual. Tiene que haber fe en cada cosa que tú hagas. Tiene que haber fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted se tiene que levantar de esa manera. Usted tiene que ir a trabajar de esa manera. Usted no puede vivir 2, 3 vidas diferentes. Usted no puede tener 2, 3 personalidades. Una personalidad lo uso los domingos. Ahora, no se trata de golpearte el pecho. No se trata de arrepentirte hoy. Se trata de que hoy estás entendiendo, estás invirtiendo más tiempo para escuchar la palabra de Dios, estás empoderándote, estás alineándote, estás siendo examinado en el altar de Dios, diciendo qué está bien, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Ah, Padre, esto no te agrada de mí. Ah, porque esta semana voy a salir a accionar, voy a salir al campo de batalla. Hoy estás recargando tus baterías, hoy estás revisando tu armamento, hoy
estás revisando tus herramientas. Hoy estás revisando el talento que Dios te dio. Hoy estás revisando la habilidad que Dios te dio. Porque mañana vas a salir a ejercer eso que Dios te envió a hacer. Entonces tú no puedes vivir fraccionado. Tú tienes que ser un ser integral. Tú tienes que ser una persona integral que le rinde cuentas a Dios. No solo le rindes cuentas a Dios los domingos, le rendimos cuentas a Dios a diario. Pero hoy es un día más especial. Otros lo hacen los sábados. Yo no tengo problemas con los días. Sin embargo, de acuerdo a todo lo que nosotros, los años, de acuerdo a cómo vive nuestra cultura, nosotros tenemos que vivir la cultura del reino de Dios. Y dentro de ello tenemos que buscar en todo momento que Dios se agrade de nosotros. Entonces, si estás con alguien a tu costado, dile, tienes que ser integral. No tienes que fraccionarte. Aquí Dios no se mete. Acá Dios no se mete. En mis sentimientos Dios no se mete. En mi economía Dios no se mete. Si tú has aceptado al Señor, al Padre Celestial, si tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pues le has dicho que Señor significa dueño. Le has dicho, yo te entrego las riendas de mi vida. Yo te entrego el control de mi vida. Por lo tanto, sí me interesa que me corrijas en mis sentimientos. Sí me interesa que me corrijas en mi economía si estoy administrando mal. Sí me conviene que me corrijas, que me ayudes en mi salud. Porque yo estoy enfermo de repente por no saber cuidar mi cuerpo. Y eso no quiere decir que Dios no te puede sanar, que Dios no puede hacer milagros. Voy a decirte algo muy importante. Yo sigo creyendo desde el día que Dios me llamó, cuando yo tenía uso de razón. Yo aprendí algo cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, cuando yo recibía al Señor en mi vida, en mi familia. Yo entendí, yo creí algo, que Dios era todopoderoso, que Dios tenía los dones. Me enseñaron que sobre los dones del Espíritu Santo. Y yo lo aprendí. Y no solo lo aprendí, sentí que Él me bautizó, que Él activó dones en mi vida. Yo soy un creyente de los dones del Espíritu Santo. Yo lo confirmo públicamente, porque es triste muchos pastores o familias o líderes hoy enseñando de que ya los dones están de más, que ya no funcionan los dones, que ya el Espíritu Santo ya no funciona. Criticando, murmurando a otros líderes, a otros pastores, posteando en sus redes sociales, hablando de otros ministerios, hablando del poder sobrenatural de Dios. ¿Cómo es posible que haya hombres y mujeres enseñando en los púlpitos la palabra de Dios, pero no creen en la manifestación sobrenatural de Dios? Yo creo en el poder sobrenatural de Dios. Yo creo en la sanidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios me sanó a mí. Yo creo en el poder del Espíritu Santo porque sus dones fueron activados en mi vida. Yo puedo recibir, yo puedo manifestar quebrantamiento en mi vida muchas veces, con lágrimas, de arrepentimiento, de gozo, porque sé que el Espíritu Santo de Dios es real. Él es real. Él muestra, Él habla, Dios habla. Quiero decirte, tú que me estás mirando a través de esta transmisión, Dios habla. Si no has tenido esa experiencia es porque de repente no te has metido a profundidad, a buscar de verdad al Dios que dices seguir, al Dios en el cual tú dices creer. Dios habla a través de su palabra. La Biblia es el mejor libro de profecía, es cierto, pero Dios sigue hablando en voz audible. Dios habla a través del corazón. Dios puede hablar a tu corazón. Dios puede hablarte a través de sueños. Dios puede hablarte a través de su palabra. Dios puede hablarte a través de un loco, a través de alguien que tú menos te imaginas que Dios puede hablar. Entonces, cuando uno predica, no es que uno simplemente se emociona, uno experimenta el poder de Dios. ¿Tú te imaginas cómo Jesús predicaba? ¿Tú qué crees que Jesús se ponía a leer un versículo o un texto para impresionar a la gente? Eso es Dios, eso dice Dios. Jesús manifestaba el poder de Dios cuando estaba aquí en la tierra.
Nadie va a quitar la evidencia de la palabra donde dice que Jesús sanaba, liberaba. ¿Qué liberaba? La gente le tiene miedo a la liberación. Muchas iglesias, mucha gente. Por pastor, ¿está hablando de las iglesias? Estoy hablando de la iglesia de Cristo en general, porque la iglesia es el vehículo que Dios va a usar para transformar una nación. Y si la iglesia no está llevando correctamente la enseñanza y la manifestación, cuando hablamos de la doctrina de Cristo, no estamos hablando solo de palabras escritas. Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, estamos hablando de lo que Jesús enseñó y manifestó. Voy a volverlo a repetir y si quieren cópienlo, repítanlo. Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, estamos hablando de lo que Él enseñó y de lo que Él vivió y de lo que Él manifestó. Y el Nuevo Testamento está lleno de evidencias del poder sobrenatural de Dios. Jesús sanaba a los enfermos, pero porque se arrepentían de sus pecados primeramente. Jesús liberaba a las personas porque ellos habían buscado ayuda en muchos lugares, en muchas personas. Hoy en día podemos llamar en diferentes lugares de profesión, en lugares psiquiátricos, en lugares psicológicos, en lugares o consultorios, habían pasado por clínicas, por hospitales y habían sido desahuciados. Mucha gente estaba siendo desahuciada y Jesús se topó con ese tipo de hombres y de mujeres. Hombres y mujeres que estaban influenciados literalmente por demonios. La gente, cuando tú escuchas hablar de demonios, se asusta. Cuando hay un pastor que ven reprendiendo un demonio o reprendiendo una enfermedad, lo empiezan a criticar, lo empiezan inmediatamente a desechar. ¿Por qué hacen eso? Si Jesús lo manifestó, si Jesús lo evidenció. Si Jesús se hacía, muchas veces las críticas venían sobre Jesús porque Él hacía eso. Le decían que Él hacía o que Él reprendía a los demonios a través de Beelzebú. El diablo no puede echarse a sí mismo por sí solo. Solo el poder de Dios puede echar fuera el poder de las tinieblas. Entonces yo sí creo que existen los demonios y los demonios vienen a ocupar lugares que están en soledad, lugares que están vacíos. Los demonios ocupan lugares en las personas que tienen puertas abiertas, que abren puertas a diferentes pecados, que han vivido en idolatría, en inmoralidad sexual, que han vivido en paganismo. Ahí habitan demonios. ¿Quiénes son los demonios? Son espíritus malos, son espíritus contrarios a la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Pastor, me estoy metiendo por ese lugar porque es necesario que si usted quiere ver a Dios manifestarse en su vida, usted tiene que ser un creyente de la doctrina de Cristo y una persona que manifiesta el poder de Dios. Por eso es que quiero decirte algo, que si usted quiere ser de influencia, si usted quiere ser de esperanza para su familia y para otros lugares donde usted va, usted tiene que ser una persona que lleve la presencia de Dios, el poder de Dios. Eso es lo que hacía Jesús. Y Jesús liberaba a los que estaban endemoniados. ¿Se acuerda? Eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 2 y en el capítulo 4 y todo el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos no fue la excepción. En el libro de los Hechos sus discípulos hicieron Jesús. ¿Cuál era el anhelo de Jesús? Que hicieran mayores cosas de las que Él hizo aquí en la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, a los que tenían diferentes enfermedades incurables, los liberó, los sanó, predicó la palabra, dejó las buenas nuevas del evangelio, les dijo: Dios te ama, pero Dios te quiere liberar. Dios te ama, pero tienes que renunciar a ese pecado. Dios te ama, pero tienes que morir a tu propio yo. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios quiere manifestarse aún en estos tiempos, pero necesita hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a seguir creyendo en medio de este tiempo de que Dios es real, de que Él sigue hablando, de que su presencia es visible, no es invisible. Su presencia, su gloria es manifiesta. Aleluya. Yo creo en el poder sobrenatural de Dios.
Creo que Él se puede manifestar en el 2020, en el 2021, en el 2022. Pastor, ¿por qué entonces no vemos manifestación en diferentes ministerios? ¿Por qué no vemos sanidades, liberaciones? Porque la gente solo oye, pero no practica. Porque la gente solamente va a buscar a Dios para que le haga el milagrito, para que le haga un favor, pero no están dispuestos a hacer ese equipo que Dios está buscando, ese ejército de hombres y mujeres que Dios está buscando, porque la iglesia todavía no está preparada para pararse como un líder de influencia y le diga a Dios, lléname, dame sabiduría, quiero ir. Yo quiero ser uno de ellos. Quiero ser influencia, quiero ser bendición. Yo quiero orar por los enfermos y que ellos se sanen. ¿Cuántos de los que me están escuchando han estudiado una carrera profesional? Pero ¿cuántos de los que me están escuchando en este momento quisieran que al paciente o que a la persona que le están brindando ese servicio no solo sean ustedes quienes le den de su conocimiento, sino que ustedes puedan decir, Dios, yo quiero que cuando yo esté en mi centro de trabajo, que cuando yo esté en ese hospital, que cuando yo esté en ese consultorio, sea tu palabra, sea tu sabiduría en mí, de tal manera que pueda darle vida a esa persona, pueda darle tu Padre de tus bendiciones, pueda darle consejo a esas personas. Porque esa es la única manera de sentirte útil, de sentir que tú estás haciendo algo con Dios, de que tú estás cumpliendo el sueño de Dios. El sueño de Dios es construir su iglesia para que cada persona, para que cada tribu, para que cada lengua y nación se encuentre con Él por la eternidad. Es alcanzar a todas las personas a través del evangelio de Jesús. Yo sé que es necesario las campañas evangelísticas. Yo sé que es importante repartir volantes en las calles. Yo sé que es importante este tipo de predicación por las redes sociales. Porque hoy en día ninguna persona puede decir, yo no conozco a Dios. Yo vivo en otra tribu. Yo vivo en otra cultura. Acá en Perú, acá en Arequipa, acá no permiten que el evangelio se predique. No hay forma de cómo conocer al Señor. Usted no puede decir eso. Sus familiares no pueden decir que usted no es cristiano, no es cristiana. Ellos saben que usted congrega. Ellos saben que usted escucha a un pastor medio loco muchas veces los domingos. Ellos saben que usted comparte una transmisión. Entonces esa gente no puede decir, a mí no me predicaron, a mí no me llegó la palabra. Esa gente escucha, tiene la forma, tiene la posibilidad, tiene un celular con megas en su celular para escuchar la palabra de Dios. Entonces, acá hay una conclusión muy rápida en cuanto a nuestra ciudad, a nuestra cultura. Aquí no hay impedimento de predicar la palabra de Dios. Hay muchas formas, pero yo quiero decirte algo, que más allá de compartir o que de la palabra, que la palabra de Dios, que el evangelio esté posteado en redes sociales, usted sigue siendo la persona, la pieza más importante que Dios quiere usar para llevar esas buenas nuevas del reino de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces no hay impedimento. Mira, yo veo acá personas conectadas y yo puedo ver que detrás de, porque a la mayoría los conozco, detrás de cada función que tú ocupas, tú tienes la posibilidad de manifestar el poder de Dios en ese consultorio. Natalie, yo creo que le hablo a Natalie Valdivia, yo creo que uno de los anhelos que tú debes tener es, Padre, que cuando yo abra mi consultorio, seas tú en ese lugar, que apenas entre el paciente, no solamente yo pueda ayudarle en su dentadura o en los problemas que tiene con sus dientes como odontóloga, sino que yo pueda discernir y que yo pueda orar por esa persona. Es usar lo que Dios te ha dado. Es por lo que tú estás pidiendo. No, por eso te decía, no fracciones. No te fracciones, no te dividas. Sé integral. Si tú decides ser integral, primero
poner a Dios como que Él es tu proveedor, así como cuando tú le pides, Señor, bendíceme con este negocio, ábreme esa plaza en tal lugar, ábreme esa oficina en tal lugar, Padre, dame el capital para tal cosa. ¿Qué le estás pidiendo? Que Dios intervenga. Pero no solo le pidas el dinero, no solo le pidas que te provea las herramientas, los recursos. Dile que se quede en ese lugar contigo para ministrar. Cuando Jesús andaba en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades, Él no andaba solo, Él andaba lleno del Espíritu Santo. Él andaba con la palabra. Él decía, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que mi Padre me dice que yo tengo que hacer. Yo enseño lo que mi Padre me dice que yo tengo que enseñar. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere que cierres, que abandones tu profesión, tu carrera. Dios no quiere que abandones a tu familia. Dios quiere que tú le permitas a Él entrar, gobernar, administrar. Él es el que va a hacer los milagros. Tú no eres el poderoso, tú no vas a ser la poderosa. La gloria no va a ser para ti, la gloria no es para mí. Yo quiero que a través de cada mensaje, mi anhelo es que a través de cada predicación la gente conozca más del Señor, pero también que la gente crezca de una manera integral, de tal manera de que si la gente, las personas aprenden a crecer integralmente, esas personas siempre van a estar agradecidas con Dios en cada momento, porque le van a decir, Padre, yo emprendí este negocio porque yo te pedí a ti, tú me escuchaste, tú moviste los recursos, Padre, tú eres el dueño de este negocio, de esta casa. Yo oré por un hijo y tú me permitiste tener un hijo, una hija, Padre, y tú me vas a guiar en todo el proceso de educación. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces no estudies una carrera profesional para ti mismo. No estudies un cartón, no obtengas un cartón o un título profesional solo para tu alabanza. Porque es Dios mismo quien te va a dar gracia ante los hombres. Dios mismo te va a dar gracia ante los hombres. No ha habido un año en estos años que tengo de hijo de Dios, de cristiano, que yo sienta, que yo haya visto que Dios me ha dejado tirado en algún lugar. Sí he visto los procesos en mi vida que me han hecho llorar, porque yo tenía que ser procesado, yo tenía que ser cambiado en diferentes áreas de mi vida, que Dios no me iba a usar. Si Dios me dejaba así hace años atrás, yo no iba a durar como hijo de Dios o como ministro de Dios. Si yo seguía usando el mismo formato, la misma forma de pensar, de cómo yo podía enseñar la palabra, cómo yo podía hacer para Dios algo a mi forma, entonces esto iba a tener, y esto iba a caducar pronto. Pero Dios me tuvo que procesar, Dios me tuvo que prensar, para que yo hoy pueda entender que todo, cada área de nuestra vida tiene que ser pasado por el altar de Dios. Cada cosa que hacemos nosotros tiene que ser probado por Él. Porque eso prueba la autenticidad de que eres una hija de Dios, de que eres un hijo de Dios. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Quiero que sepas que servir a otros, haces bien cuando sirves a otros. En cualquier área. Escucha esto. Antes yo predicaba. Escuche, porque eso era lo que había aprendido hasta ahí. En algún momento de mi vida, no fue mucho tiempo, gracias a Dios, pero yo enseñé en algún momento que Dios te llamaba para el ministerio, y de repente solo enfocaba muchas veces la enseñanza de que todas las personas tenían que servirle a Dios en algún ministerio, específicamente en la iglesia o dentro de la iglesia. Después Dios me fue enseñando, me fue madurando en mi mensaje. Y yo fui entendiendo de que Dios ha llamado a diferentes hombres y mujeres para el ministerio específicamente, pero también pude entender que Dios da dones y da ministerios a personas que puedan estar trabajando fuera de la iglesia y puedan ministrar. Pues yo llegué a entender de que tú
en el lugar donde tú te encuentras, en cualquier área de trabajo, de negocio, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, tú puedes ministrar a otras personas, tú puedes servir a otras personas, tú puedes evangelizar a otras personas. Porque he entendido que tenemos que ser uno solo, ser íntegros delante de Dios, ser los mismos afuera y adentro. Por eso es que cuando tú sirves a otras personas, los ministras, les compartes, les impartes, pero también eso a ti te cambia. Yo no sé si le ha pasado a las personas que me están escuchando y mirando, no sé si te ha pasado esto, de que cuando tú predicas a alguien del amor de Dios o le hablas de un milagro que Dios hizo en tu vida, yo no sé si tú experimentas como que tienes más vida, como que tú también te ministras, como que hay algo que te cambia. Y tú dices, wow, no sé de dónde hablé, no sé cómo me salieron estas palabras. Pero luego empiezas a experimentar que esas palabras no fueron tuyas, fueron palabras que Dios puso dentro de ti. Y te empiezas a acordar de las experiencias que Dios te dio en algún momento. Dios te habló, Dios te sanó, empiezas a contar esa experiencia a otra mujer y te da vida eso, te da vida. Por eso es que cuando tú predicas, cuando tú hablas del amor de Dios, tú mismo provocas vida dentro de ti y empiezas a provocar vida a tu alrededor. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, es mejor servir, porque si tú sirves, vas a seguir viviendo. Escucha esto, si tú sirves bien, si tú sirves correctamente en el área donde te encuentras, si tú sirves como Dios quiere, de acuerdo a la voluntad de Dios, no solo vas a cumplir con el sueño de Dios, no solo vas a hacer esa pieza importante, sino que vas a generar vida. Vas a ser un generador de vida. Por eso es que esos hombres y mujeres no pueden morirse antes de tiempo. Pero igual Dios es soberano. Él determina hasta cuándo vas a vivir y cuándo tienes que partir a su presencia. Amén. Vamos a ir terminando este mensaje. Servir en cualquier área de la iglesia es equivalente a liderazgo. Liderazgo, escucha esto, el liderazgo no solamente se ve, porque uno entiende que el liderazgo es guiar a otros. Liderazgo es tener personas detrás de ti que te sigan. Es cierto eso, porque si tú dices ser un líder y no te hace caso nadie, no eres influencia sobre alguien ni sobre tu familia, entonces no hay un liderazgo ahí. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es tener influencia en el lugar donde tú te encuentras y que puedas empezar afectando a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, que puedas afectar. Y si hablamos en una congregación, pastor, ¿cómo puedo ejercer mi liderazgo? Tu liderazgo tú empiezas a ejercerlo cuando empiezas a servir. Si no hay servicio, no hay liderazgo, porque el liderazgo sano, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Biblia, el liderazgo sano, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ver con servir. Y si usted no sabe servir, si usted no sirve en su casa, en su familia o en la congregación, si usted no sirve, usted no va a ejercer el liderazgo. El liderazgo va madurando y se va procesando a través de tu servicio. Vas a ir aprendiendo. Amén. Amar a la iglesia es parte de amar a Jesús. Usted tiene que amar a la iglesia. Y no hablo de amar a la iglesia como estructura, porque por ejemplo, mira, nosotros no tenemos un local, no somos dueños de un local y podemos decir, pastor, yo amo a mi iglesia. De repente usted no extraña el templo, ¿verdad? De estructura, porque no hemos tenido hasta ahora un templo propio, una construcción de material, y usted de repente no extraña esa casa, ese tipo de lugar, porque usted todavía no le ha costado eso. Pero Dios nos enseña a amar a la iglesia, y la iglesia somos nosotros. La iglesia es tu familia, la iglesia es usted. Escuché a alguien ayer o anteayer decir esto, que usted tiene que amar a Dios
es amar a su esposa. Amar a Dios es amar a sus hijos. Amar a Dios es amar a los que usted tiene al costado. Son formas de cómo usted puede entender de qué significa amar, perdonar, aceptar, recibir. Entonces, amar a la iglesia es parte de amar a Jesús. Usted no puede decir yo te amo, Dios, si usted no ama a sus hermanos. Te hablaba hace un momento de los presidentes, de los gobernantes. Dios no nos llama a odiarlos, a rechazarlos. Sin embargo, orar por ellos. No aceptamos sus acciones. Sin embargo, nos preparamos para que hombres y mujeres de Dios que amen a Dios, si aman a la sociedad, van a servir correctamente. Van a hacer las cosas correctamente. Amén. Quiero terminar leyendo este texto y explicarte para luego orar por ustedes que me están mirando a través de esta transmisión. Gracias, papá. Te amamos y te bendecimos. Gracias por este tiempo. Tu palabra es verdad. Tu palabra es luz. Mateo 16, del 13 al 15. Mateo capítulo 16, del verso 13 al 15, dice la escritura: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, escucha bien, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista. ¿Sí? Había gente que pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Otros que eres el Elías. Y otros que eres Jeremías, uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Así les preguntó Jesús a sus discípulos, aquellos hombres que habían estado con él ya varios tiempo, y ya tenían que saber quién era él, ¿ok? Porque qué experiencia espectacular, ¿verdad? Caminar con alguien y luego lo empiezas a conocer quién es él, de dónde viene él, porque lo único que te permite saber más de alguien es la relación. Entonces, Mateo del versículo 16 al 18, dice además que Pedro, mira, no sé si fue una de las palabras más certeras de Pedro en su vida como discípulo, pero le acertó. Pedro acertó con esta declaración y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le contestó Jesús, porque había acertado. Ahora, Pedro, la declaración de Pedro no fue un chispoteo, no fue algo que adivinó él, porque se supone que ellos tenían que responder de acuerdo a la revelación, de acuerdo a la vivencia que ellos habían tenido con el maestro. Ellos tenían que responder. Te quiero decir esto, que tú vas a hablar de lo que has vivido. Tú no puedes hablar, es más creíble hablar de lo que vives, contar un testimonio de lo que te pasó a ti. Eso es más creíble que decir: a mí me contaron que Jesús hacía milagros. A mí me contaron que Jesús sana. A mí me ha dicho, el pastor Israel nos ha dicho que Jesús sana. El pastor Israel nos ha dicho que Dios habla, pero a mí no me habla, pero a mí no me sanó. Es muy difícil predicar el evangelio cuando no se te ha revelado a aquel que tú vas a enseñar, aquel que tú vas a predicar. Si no se te ha revelado, es muy difícil que tú puedas convencer a otras personas. Te puedes convertir en un charlatán nada más, un hombre y una mujer solo con teoría, mas no hay vida en esa palabra, no hay vida en esa predicación. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener la revelación, el conocimiento, la experiencia de quién es Dios, de quién es el Cristo para nosotros. Eso nos va a dar poder. Eso nos va a dar poder. Porque eso dice la palabra, que la palabra de Dios es poder.
La palabra de Dios, ¿qué cosa es? Es poder, es una dinamita para reventar. No hay barrera, no hay poder que pueda igualar al poder sobrenatural de Dios. Por eso eso es lo que hacía Jesús. Entonces cuando Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, ¿ok? Eso no te lo reveló ningún mortal o alguien que te impuso las manos. Por más que te sacuda, no te va a hacer experimentar el poder de Dios. Eres tú, con el hambre, con la sed que tú tengas, con la búsqueda que tú tengas, quien vas a experimentar que Dios es real en tu vida, que Dios puede cambiar las vidas de otras personas. Tú no me creas a mí. Sin embargo, tú puedes doblar rodillas ahora mismo, en estos días, y decirle: Padre, lo que el pastor Israel ha predicado es una tontería, es un cuento, pero yo quiero conocerte, yo quiero buscarte, yo quiero experimentar. Si estás pasando por momentos de dolor, de enfermedad, sáname, papá. Pero primero tienes que arrepentirte y decir: yo te pido perdón por mis pecados, por todas las cosas que yo estoy haciendo mal. Perdóname, ayúdame, Señor. El pastor Israel o tu palabra, he leído que tú das dones a los hombres, tú das dones. Quiero experimentar esos dones. El don de ciencia, revélame, muéstrame. El don de discernimiento, el don de lenguas, el don de sanar enfermos, el don de profecía. Yo quiero experimentar esos dones, Padre. Tú sabes que cuando tú estás usando los dones del Espíritu Santo, ya no eres tú. Dios es en ti y es su poder sobrenatural. Eres una persona que está equipada en la tierra, pero equipada del poder de Dios. Y puedes llegar a más personas. Y puedes hacer más que lo que hacías antes con tu solamente aprendizaje natural. Esa es la experiencia que tú la puedes encontrar si tú buscas a Dios de todo tu corazón. Entonces hay mucha gente que critica: pero a Dios hay que escuchar, hay que tenerlo a Dios en el corazón y listo. ¿Por qué esos fanáticos que buscan, que oran? Es que a Dios no lo vas a conocer solamente de un domingo. A Dios no lo vas a conocer, no vas a sentir su presencia, no vas a experimentar esas cosas que Dios da, que algunos experimentan porque lo buscan, porque se ofrecen, porque involucran tiempo, disponen tiempo, invierten tiempo. Entonces dice la palabra: no te le reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. ¿Qué le dijo? Yo te digo que tú eres Pedro. Escucha esto: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Dios, acá mucha gente malentiende esta experiencia, esto que Jesús le habló a Pedro. Muchos piensan que Pedro le dijo: Pedro, tú eres a partir de ahora la iglesia, o tú eres el fundador de la iglesia. ¿Usted se imagina que Jesús iba a confiar a Pedro su iglesia? ¿Usted se imagina la joyita que era Pedro para confiarle a él como hombre humano una iglesia? Mucha gente sigue creyendo que Pedro es el apóstol. El apóstol Pedro es el fundador de la iglesia. El apóstol Pedro es la piedra. Cuando el nombre de Pedro era una piedra movediza. El significado de Pedro era una piedra movediza, inestable. Por eso es que este hombre negó a Jesús, pero igual él lo amó. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo que aquí está hablando es de la revelación que experimentó Pedro, de la experiencia espiritual que aprendió Pedro, que tuvo Pedro de quién era Jesús. Y le dijo: tú eres el Hijo de Dios.
A mí se me ha revelado, yo he sentido la experiencia. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el que carga la autoridad de Dios. Yo creo que lo que tú has dicho, que lo que dice en Isaías 61, porque dice la palabra en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a sanar, a liberar, a restaurar, a dar vida. Ese era el poder que cargaba Jesús, y Pedro se encontró con esa revelación. Pedro entendió que Dios es sobrenatural, que Jesús, que lo que traía Jesús era vida, era liberación, era esperanza para la gente. Aleluya, tremendo esta palabra. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Gracias, Padre. Entonces, Pedro, el apóstol principal de la iglesia, estoy construyendo la iglesia en ti. Por todo lo que sabemos acerca de Pedro, si Dios hubiera puesto la iglesia en la administración de Pedro, de repente esto hubiera sido desastroso, literalmente desastroso. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es esto. Él le dijo: yo construiré mi iglesia sobre esta roca de entendimiento, de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Piensa en eso. Dijo: construiré mi iglesia. Él dio la promesa de que sería el iniciador y el maestro constructor de su iglesia. La palabra, por eso la palabra iglesia significa eclesía. ¿Ok? Eclesiástico, eclesiología. Y esto significa personas que han sido llamadas. Y han sido llamadas a unirse con un propósito. ¿Qué significa eclesía? La reunión de personas. La reunión de personas. Eso es la iglesia. Eso significa eclesía. Entonces, la iglesia, para terminar, no es una estructura material. La iglesia es un organismo viviente. La iglesia es un organismo viviente. Y este tiempo de pandemia está evidenciando eso. Porque el enemigo, y aún tomando a hombres en el gobierno, pensó que cerrando las congregaciones ya anuló la iglesia de Cristo. Y se equivocó, porque la iglesia no es una estructura material. La iglesia es una estructura viviente, pero es un organismo viviente. La iglesia tiene vida. Pero ¿sabes cuándo tiene más vida? Cuando hace la voluntad de Dios. ¿Sabe cuándo la iglesia es más viva, es más real? Cuando la iglesia habla de lo que Jesús enseñó. ¿Sabes cuándo la iglesia es sobrenatural? Cuando la iglesia hace lo que Dios dijo, cosas que ojo no vio ni han subido al corazón de los hombres. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces Jesús les dijo: mayores cosas harán de las que yo hice. Jesús resucitó muertos. Entonces el apóstol Pedro, dice la palabra que el apóstol Pedro sanaba con su sombra. Entonces dice la palabra de Dios que Pedro predicaba en el libro de los Hechos. Predicó a 3,000 y los 3,000 se convirtieron, se bautizaron y fueron discipulados. Entonces la iglesia empezó a usar el poder de Dios, a caminar como un organismo vivo. A partir de esas experiencias, de la experiencia que le pasó a Pedro, de esa revelación que él tuvo, la gente, los discípulos eran enseñados, no solamente en la teoría, eran enseñados, tenían que manifestar el poder de Dios. ¿Cómo sabían que la doctrina de Cristo era real? Porque tenían que hacer mayores cosas, tenían que hacer lo mismo que Jesús había hecho cuando Él predicaba, cuando Él enseñaba. Amén. ¿Cómo tú sabes que eres la iglesia de Cristo? ¿Cómo tú sabes que eres la iglesia de Cristo? Tienes que tener vida como hijo de Dios y como hija de Dios. Tienes que creer, tienes que aceptar en la doctrina de Cristo. Tienes que creer en el Espíritu Santo, tienes que creer en el bautismo, tienes que creer que Él sana, que Él libera, tienes que creer que la palabra de Dios es el mayor libro de profecía, pero también tienes que creer que Él sigue hablando a su iglesia, que si tú le pides como un niño, con todo tu corazón, que Él te hable, que Él te enseñe, Él no tiene límites para hacerlo. Él no tiene barreras para enseñarte. Él te va a mostrar mayores cosas. Ninguna experiencia es igual.
Mi experiencia no te va a convencer de repente, pero vive tu propia experiencia. Dile, Espíritu Santo, enséñame. Yo me dispongo. Yo me rindo delante de ti. Yo quiero aprender. Si no entiendes muchas cosas de la palabra, de lo que enseñamos, dile, muéstrame, háblame, porque a ti te ha costado años quemarte las pestañas, decimos, ¿verdad?, para obtener una carrera profesional. Te ha costado muchas noches para leer hasta entender. Quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios es experto enseñándote lo que no entiendes, porque Él es el autor de la sabiduría. Él conoce la profundidad de Dios y conoce lo más profundo de tu corazón. Y si tú en este momento te encuentras limitado, tú dices, pastor, yo quiero eso, yo anhelo eso, yo no quiero ser una iglesia paralizada, estática, irrelevante. Yo quiero decirte una gran verdad. La iglesia que no manifiesta el poder sobrenatural de Dios hace años ya es irrelevante. A la gente ya no le llama la atención la iglesia como nombre o como estructura. A la gente ya no le interesa las cosas de Dios, porque piensa que esta tecnología es mejor, es más atrayente, porque cualquier cosa, si tú no enseñas algo que puedas tener con la convivencia, que no pueda manifestarse o realizarse en la convivencia de cada día, si tú no enseñas que Dios es real, es integral, o Él tiene vida para las personas, que si tú no enseñas que Él es la fuente de sabiduría, entonces la gente, los jóvenes, siguen pensando que la tecnología, que la ciencia es mejor que la palabra de Dios. Y yo quiero decirte que Dios no es irrelevante. Dios es sobrenatural. Él es más que suficiente. Él es todopoderoso. Él es grande. Él no es limitado. Él gobierna las naciones. Él le da sabiduría a los jóvenes. Él le renueva las fuerzas a los que ya no tienen fuerzas. Él puede llevar a políticos, a hombres, a los gobiernos, porque Él los puede capacitar. La Biblia está llena de experiencias de hombres que Él llevó al poder. Un día Él llamó a un rey que se llamaba Josías a sus 8 años, y a los 8 años lo metió a gobernar. ¡Qué tremenda experiencia! Dios puede usar al que menos te imaginas. Aleluya. Dios puede cambiar, Dios puede perdonarte, Dios te puede dar una nueva oportunidad. Y los que no quieran creer en Dios, pastor, yo no quiero creer en Dios, porque yo me he dado cuenta que yo soy un sabio, yo soy un inteligente, yo me he dado cuenta que yo soy un hombre, una mujer que tiene un potencial, yo no necesito a Dios. Ok, así no lo reconozcas, Dios te dio esos dones y esa habilidad, pero va a ser limitado, porque todo lo que sube sin Dios baja, cae, y todo lo que cae sin Dios cae para destrucción. Estás a tiempo para decirle y reconocer al Padre como tu dueño, tu hacedor, como tu Señor. Estás a tiempo para reconocer que Dios te ha dado dones, sabiduría para empezar una carrera y para terminar una carrera. Estás a tiempo para reconocer a Dios, que Dios es el Dios que te puso cada célula en tu cuerpo, y que cada célula se puede morir, pero Dios las puede resucitar, y cada célula puede multiplicarse en tu cuerpo y hacer fuerte tu sistema inmune. Estás a tiempo de que puedas emprender con la ayuda de Dios. Estás a tiempo de poner en Él, en sus manos, tu vida, tu matrimonio, a tus hijos. Estás a tiempo de enseñarle a tus hijos que Dios es más grande que sus problemas, que sus fracasos, que sus decepciones. Estás a tiempo para enseñarle a tu familia que Dios es la fuente de amor para amar. No para amar con condiciones, incondicionalmente. Levanta tus manos donde estás. Si tú necesitas ayuda, si tú necesitas oración, si tú necesitas que oremos por ti, que te enseñemos más de la palabra de Dios, si tú estás mirando por primera vez esta transmisión, te pedimos que no te desconectes. A través de estas redes sociales, la palabra se está predicando. A través de YouTube se está colgando diferentes videos para que tú puedas ser enseñado. Pero yo voy a orar por ti en este momento, y vas a repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias porque yo he podido escuchar hoy tu palabra. Señor, no entiendo muchas cosas, me cuesta recibir muchas cosas, pero estoy dispuesta
Señor, yo te necesito. Padre Celestial, yo te necesito en mi corazón. Quiero conocerte. Yo no quiero tener una experiencia natural. Vamos, repite esta oración. Yo no quiero tener una experiencia sobrenatural. Yo ya no quiero tenerte de oídas. Yo ya no quiero que mi corazón se endurezca, porque hay muchas cosas por las cuales dudo. Dile, Señor, papá, dile, ayúdame a experimentar algo sobrenatural en mi vida. Me he dado cuenta que no tengo pasión para orar, no tengo emoción para orar, para adorar. Te veo de lejos y dile, perdóname, porque de repente no te entregué toda mi vida. Vamos, perdóname, dile, Señor, porque yo no te he entregado toda mi vida. Y yo pienso que todavía, que yo soy el que hago las cosas. Yo pienso que yo soy el que trae provisión a mi casa. Yo pienso que yo lo hago todo. Perdóname por mi autosuficiencia. Perdóname por mi orgullo. Señor, yo te acepto como mi dueño, como mi Padre. Yo te acepto como el único, como la única fuente de amor, de provisión. Yo te recibo como mi Señor. Yo quiero empezar a partir de ahora a conocerte. Vamos, dígale, Espíritu Santo, yo te recibo. Perdóname, porque yo había aprendido que tú eres una paloma. Y yo te había visto solo en la teoría. Solo te escuché en una prédica que tú eres como una paloma. Pero hoy puedo entender que tú, Espíritu Santo, eres una persona. Tú eres una persona, tú das dones a quien quieres, como quieres y cuando quieres. Así dice tu palabra. Espíritu Santo, dígale, yo quiero tener una experiencia sobrenatural contigo. Enséñame a amarte, enséñame a amar al Padre, enséñame a amar al Hijo, enséñame a amarte. Dile, yo quiero experimentar los frutos de tu Espíritu Santo. Dile, bautízame, Espíritu Santo, bautízame, lléname. Yo no sé si usted está orando en este momento conmigo, pero es necesario que usted ore. Si usted congregaba o si usted no congrega, si usted está perteneciendo a este ministerio o no, pero usted tiene que orar, porque si no usted va a seguir escuchando a un Dios desconocido, a un Dios de otros. Dios quiere que usted sea su hijo. Él quiere ser tu padre. Él quiere que usted lo reciba como su Padre. Por eso es que es necesario que usted ore. No se vaya de este lugar. No se desconecte. Si usted no ha sido, no recibe, no experimenta el poder de Dios, dile, yo te anhelo, yo te deseo. Pon hambre en mí, pon hambre en mí. Pon sed de justicia, pon sed y hambre de tu amor, por tu presencia. Oh, papá, yo te necesito en mi casa, en mi familia. Yo te necesito, dile, en todo lo que yo hago. Vamos. Yo te necesito, Espíritu Santo, yo te necesito. Yo te necesito en cada cosa que yo haga. Yo te necesito en mi familia, en mi matrimonio. Yo te necesito en la consejería para mis hijos, en la educación. Yo te necesito en la carrera profesional que estoy estudiando. Oh, riba baba que arriba candaraba calla bache y riba baba. Vamos a declarar ahí. Dile, yo te necesito. Yo tengo hambre del Dios vivo. Yo no quiero que pasen los años y solo tenga un Dios de teoría, un Dios de seminario, a un Dios solamente emocional. Yo quiero tener, yo quiero ver, yo quiero experimentar milagros en mi vida, milagros en mi familia. Yo quiero experimentar en mi profesión que yo pueda ser un instrumento de bendición para otros. Yo quiero ser un portador de vida. Ya vamos, dile, yo quiero ser influencia, papá, Espíritu Santo. Quiero ser influencia sobre otras personas. Quiero llevar vida, quiero llevar esperanza. Y el día que tú vengas, quiero irme contigo. Pero mientras tú no vengas, quiero cumplir tu sueño, quiero cumplir tu voluntad. Quiero amarte con todo mi corazón. Quiero ver a mis hijos, a mis nietos, que te sirvan, que te alaben, que te adoren.
Quiero verlos graduarse profesionalmente. Quiero verlos casados con hombres que te amen, con mujeres que te amen. Quiero ver a mi familia. Quiero la bendición de Abraham sobre mí, porque tú dijiste, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que tú crees. Es un Dios grande, todopoderoso, sobrenatural, grande, fuerte. Nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido una batalla. Y cada batalla que Dios va a permitir que tú pelees, la gloria va a ser para Él. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, agradécele a Dios. Gracias, 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 Padre. Pongo cada petición en tus manos ahora mismo. Dile, lo que yo no puedo hacer, hazlo tú. Lo que yo no puedo hacer, hazlo tú. En el nombre de Jesús. Lo que yo no puedo hacer, lo que es imposible para mí, tu palabra dice que para ti es posible. Y yo creo en esa palabra. Gracias, papá. ¿Cuántos quieren a partir de ahora empezar a ver cosas diferentes, sobrenaturales en sus casas? ¿Cuántos anhelan ver la manifestación de Dios en las cosas que usted mueve, que usted emprenda? ¿Cuántos quieren ver a Dios moverse en cada actividad que usted haga? Si usted lo cree, usted lo va a ver. Si usted busca, usted va a encontrar. Por eso la Biblia dice, el que busca halla, el que toca se le abrirá. Amén. Gracias, gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque usted se ha conectado hoy. Gracias por la palabra. Gracias porque usted ha escuchado hoy el mensaje. Gracias porque usted honra a Dios. Gracias por todos aquellos que siembran, que diezman, que ofrendan, porque les es revelado en su corazón que sembrar, que dar, es parte de lo que Dios nos enseña. Amén. Y que todo lo que Dios ha creado en lo natural, todo lo que usted siembre, va a cosechar también. Amén. Gracias, papá. Agradéjale a Dios un minuto. Dile gracias. Gracias, gracias. El que está enfermo, yo declaro que se sana en el nombre de Jesús. Es una declaración, ¿ok? Es una declaración profética. Padre, declaramos en tu nombre que lo que está enfermo se sana. Es el anhelo de nuestro corazón, que se sane. Pero dentro de la voluntad de Dios, Él sí quiere que se sane, pero Él determina el tiempo. Él sabe cómo lo hace. Amén. Mientras nosotros no podemos decir, o no es pecado orar por la sanidad de alguien. No es pecado orar, querer o tener buena intención de que alguien se sane, de que alguien se libere. Pero si nosotros creemos, dice la palabra de Dios, si nosotros declaramos, dice la palabra de Dios, que hay poder en nuestra boca. Yo creo en el poder de la declaración con fe, pero de acuerdo a cómo Dios lo determine también. Amén. Gracias, gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Mira, ¿cuántos anhelan tener más experiencias con Dios, con el Espíritu Santo? Simplemente búsquelo. Búsquelo a Él de todo su corazón. Ámelo, ame su presencia. Adore, alabe, lea su palabra, regocíjese. La vida cristiana no es una vida encuadrada, aburrida. La vida cristiana no es una vida rutinaria, sin poder, sin manifestación. ¿Qué es eso? Eso no es la vida en el Señor. La vida en el Señor es una vida de diferentes experiencias, pero donde en todas las cosas no pueden ser para fracasar. Puedes ser probado, puedes perder 1, 2, 3 batallas, pero no vas a ser destruido. No vas a ser destruida. Puedes pasar por diferentes momentos de batallas, experiencias, pero vas a aprender, porque eso te va a llevar a ser un líder, un mejor hijo, una mejor hija de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Los abrazamos, los bendecimos, oramos por ustedes, por sus familiares. Que Dios levante sus brazos, que Dios renueve sus fuerzas, que Dios les llene de valor, de sabiduría en todo tiempo, ¿ok? Y bueno, estamos conectados en esta
semana en las diferentes transmisiones. Conéctese y siga siendo una pieza importante en las manos de Dios. Amén. Y si Dios te está formando, siga y dígale: Dios, haz de mí lo mejor. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Dile: Señor, yo soy el barro, tú eres el alfarero. Tú vas a sacar lo mejor de mí. Amén. Que el Señor te bendiga. Recibe abrazos fuertes de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Te amamos y te bendecimos. Y sigamos orando por las autoridades, por nuestra nación. Sigamos levantando los brazos, ¿sí? Para que Dios, ninguno de los nuestros, sea tocado por la enfermedad. Y si hay alguien que ha estado pasando por enfermedad, oro, hijos, para que salgan de ese momento difícil de enfermedad. Salgan de ese momento difícil que están viviendo, que están atravesando. Recuerde que usted es alguien especial en las manos de Dios. Dios no va a pasar por alto su favor y su ayuda para ti. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias. Nos vamos a despedir con esta bonita canción que estuvimos escuchando al principio. Dios no ha terminado contigo. Bendiciones a todos. Shalom. Dios me llamó en el momento que el mundo dijo que no se podía. Cuando la ciencia una y otra vez me puso las barreras. Y aquellos que creían mis amigos hoy ya no están. No podía entender que en mi peor momento era la oportunidad de un milagro. Cuando pensaba que estaba sola, Él estuvo conmigo. Y todo esto fue el trampolín para yo ver su gloria, para yo ver su gloria. Dios no ha terminado contigo. Cuando tú sientes que casi te ahogas, viene la victoria. Dios no ha terminado contigo. Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria. Oh, su gloria. Porque después de todo esto viene la victoria. Tienes la evidencia que con su palabra toda tempestad de una vez se calla, que por sus llagas tú fuiste curado. Tienes la evidencia del que fue el Calvario. Si una vez lo hizo, Él lo vuelve a hacer. Tienes su palabra, siempre ha sido fiel, que con cada prueba crece más su gloria. Tienes la evidencia de tener su gloria. Oh, oh, oh. Dios no ha terminado contigo. Cuando tú sientes que casi te hagas, entonces viene la victoria. Dios no ha terminado contigo. Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria. Oh, su gloria.
tiene la victoria. Amén. Dios no ha terminado contigo entonces, ¿ok? Dios no ha terminado contigo. Estás en las manos de Dios, en las manos del alfarero. Amén. Bendiciones a todos. Feliz domingo. Coman rico, disfruten en familia. Bendiciones.